Bueno, pues como primera medida, saludar a todos los participantes, darle las gracias por acudir al llamado y indicarles que mantengan los micrófonos cerrados y que las preguntas las vayan haciendo a través del chat, donde José Libardo estará pendiente para transmitírselas a Luis Fernando. A no ser que exista alguna cosa muy importante, pues abrir el micrófono y pedir la palabra. A Luis Fernando, pues darle las gracias por haber aceptado esto, por haberse tomado el trabajo de organizar una presentación y mostrarnos pues una historia de fotografía supremamente interesante. Luis Fernando Jaramillo se autonombró Lucifer para diferenciarse de tantos Luis Fernandos Jaramillos que existen en todas partes y tener una identidad que es muy simpática. Quería contarles un poco porque Luis Fernando comenzó su actividad fotográfica desde muy joven, desde que tenía 14 años, que encontró una máquina Kodak Brownie, y ahí comenzó su afición y su descubrimiento, y a través del tiempo pues fue metiéndose, pasando como profesional, buscando, rebuscando, ganándose la vida con eso, trabajando y tocando puertas en agencias, en donde muchas veces lo rechazaron hasta que armó su estudio y pudo pues sostenerse con eso para después pasar también a una expresión completamente personal, ya de una manera artística. Estudió también en la Tadeo Lozano, donde fue alumno, curiosamente, de Antonio. Fue su monitor, le ayudó en sus clases. También hizo unos estudios en los Estados Unidos, donde también fundó su primer estudio y trabajó en fotografía. Se especializó en fotos de productos y alimentos en esa época, hasta que pues ya con sus clientes propios y sus cosas organizadas, pudo tener su estudio que le dio pues importancia. Él habla también muchísimo de su experiencia y de su afición por lo que es la calle, y comenta que la calle es lo que lo impacta, lo que lo motiva y lo que le exige muchas cosas. Y finalmente, él concluye pues, que está muy orgulloso de ser un fotógrafo, que la fotografía lo es todo para él, le ha permitido conseguir el diario vivir, comunicarse con la gente, con gentes extraordinarias, conocer lugares magníficos y situaciones, y hacer unos grandes amigos. Entonces, para comenzar, Luis Fernando, muchísimas gracias. Te cedo la palabra y puedes comenzar. Hola, muy buenas noches a todos los colegas, amigos, fotógrafos y a los que estoy conociendo. Y bienvenidos a mi taller de carpintería, fotografía, diseño y todo lo que se atraviese creativamente. Bueno, empecemos por contarles ya con esta introducción de Álvaro. No queda mucho para contar en términos de mi vida profesional. Llevo ya muchos años siéndolo. Y creo que en mi vida profesional y en mi vida de fotógrafo, no me gusta tanto la palabra profesional, me gusta más la palabra artística.
hubo varias etapas. Una etapa, la que ya considero de aprendizaje, una etapa que considero comercial y una etapa que considero postcomercial, con rupturas, con muchas cosas y buscando explorar la creatividad que permite la fotografía, siendo crítico y siendo objetivo con la fotografía, que es mi mayor expresión, a pesar de que yo con el tiempo he ejercido otras cosas como son el video, como son el diseño gráfico, pues que son parte integral de la carrera de un comunicador social. También he ejercido el periodismo y todo. Pero a lo que quiero hablarles de esto es cómo nosotros, o cómo yo me metí a este campo de la fotografía artística. Entonces, les voy a compartir un poco. No sé si, ¿qué están viendo ahí? Luis Fernando, estamos viendo tu pantalla. Agranda la, Ok, agranda la presentación como ya eso. eso. Exacto, Perfecto, está muy bien. perfecto. Bueno, yo no los estoy viendo a ustedes, pero me los estoy imaginando. Pero nosotros sí te estamos viendo a ti, tranquilo. Okay. Vamos a hablar de algunas fotos, de algunas etapas de mi vida fotográfica. Y comienzo por el comienzo. Todo comenzó por el comienzo, como un poco la idea de el Perdón un documental. segundo, ya Antonio acaba de unirse. Entonces, bienvenido Antonio. Y bueno, sigue Luis Fernando. La idea de esto era, cuando uno estudia fotografía clásica, y en el caso particular mío, matricularme en el International Center of Photography en Nueva York, tiene sus implicaciones. El International Center of Photography en esa época, no sé ahora, era prácticamente una escuela dedicada a formar reporteros y a formar fotoperiodistas, ¿no? Pues con la idea de preservar el legado de Cartier-Bresson, de Cornell Capa, de Gerda Taro y de Chim, prácticamente los fundadores de Magnum. La persona que dirigía el International Center of Photography era Cornell Capa, el hermano de Robert Capa. Robert Capa había muerto en la guerra y Cornell estaba decidido a preservar su legado y el legado de Magnum. Entonces, cuando tú estudiabas allá, prácticamente te estaba formando en la escuela del fotoperiodismo europeo y norteamericano. Y eso, yo no tengo nada contra eso, pero yo quería que mi trabajo fuera más allá de eso, porque no me interesaba para nada ser reportero gráfico, a pesar de que en alguna época fui corresponsal del Tiempo en Nueva York. Empecé a buscar la calle, empecé a buscar mi propia expresión, mi propia palabra y mi forma de decir las cosas. Y entonces, dentro de eso, esta foto es significativa porque este es el mismo sitio donde Marilyn Monroe se paró cuando estaban filmando The Strangers, la escena famosa que pasa el tren y le levanta la falda. Que por ahí no pasaba el tren en eso, sino que era simplemente una cueva de un edificio. Y yo quería ver cómo se veía el mundo desde allí. Entonces empecé con este trabajo. Que tiene para mí el peso de empezar a romper con el formalismo fotográfico.
No, no me apagues, por favor. Ok. Este trabajo fue ya la consecuencia de empezar a buscar el punto, la línea, el movimiento, tratar de combinar los congelados con la baja velocidad. Tuve la suerte de que cuando estaba tomando estas fotos, apareció, yo no tenía en ese momento sino un solo rollito de película montado en la cámara y ya lleva... yo me quedé sin película. Tuve la suerte de que en ese momento apareció un fotógrafo del New York Times que se llamaba Wayne Brathwaite. Y me dijo, colega, ¿qué le pasó que no siguió tomando las fotos tan bonitas? Le dije, porque no tengo película. Me dijo, espérense un momento. Llegó y tomó 2 fotos de la escena y se retiró. Y antes de retirarse me dijo, mira, te regalo este rollo para que la acabes porque tienes el tema. Eso me enseñó primero que todo que hay que ser solidario con los colegas. Y segundo, que hay que respetar los temas. Al otro día, las fotos de él aparecieron en primera página de New York Times. A mí me quedó el consuelo de que esta fue mi primera exposición internacional, que tuvo su acogida en una sala que se llamaba el Museo Latinoamericano de Arte en Nueva York y después en Houston. Entonces, lo que hay aquí, nuevamente, es la búsqueda artística de la imagen, de concebir la imagen desde otro punto de vista. En esta foto me encanta ese tipo como de puntillismo que aparece en ella. Bueno, la ruptura con la academia es cuando tú estudias en una academia como estas, te mandan a buscar noticias, te mandan a que traigas en un rollo 24, 36 escenas noticiosas, te forman para ser un reportero, pero no te forman para ser un artista. Entonces, yo empecé en esa época a buscar como otro tipo de imágenes, como este tipo de cosas, que eso no son para nada ni noticiosas, ni son más editoriales, las vería yo en este momento. Eso es, todo este trabajo es en diapositivas de hectacrómico, de chrome de 35 milímetros. Esto no he querido yo, así salió el escáner sucio y todo, nunca las he querido retocar, me parece más interesante el paso del tiempo sobre las diapositivas. Finalmente, pues también dentro de esta búsqueda de expresión, el collage para mí ha sido importante. No logro la belleza y la calidad que he visto en este grupo, creo que en el trabajo de Constantino, sino que es otro tipo como de collage. A mí en este tiempo empezar a rescatar una cosa del fotoperiodismo, que era que en una imagen se pudieran combinar palabras e imágenes y que juntas pudieran crear una historia, ¿no? Entonces, esta es el origen de Yo, rebuscador de sombras en la noche. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, aún no hay preguntas en el chat, Luis Fernando.
Cuando las haya, en su momento te las hago saber para que, ¿vale? De golpe, Luis Fernando, ¿nos puedas contar cómo fue la ruptura, la sensación que tuviste cuando rompiste con el fotoreportaje, con el fotoperiodismo? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Cómo fue eso? Y sobre la fotografía comercial. Primero me sentí huérfano, ¿no? Es decir, como establo. Porque el propio trabajo que uno desarrolla, discúlpenme si ustedes me van rascando, es que yo vivo en una finca y en este momento hay una invasión de mosquitos de esos de la luz. Entonces, no es que yo sea así de mañoso, ¿no? Mil disculpas. Mira, Antonio, es duro porque, primero que todo, en la fotografía comercial es donde está el dinero. Cuando tú eres exitoso, cuando tú logras, como en mi caso, meterme en el campo de la fotografía de alimentos y de la fotografía de productos, en el fashion inclusive, tus fotos empiezan a circular en revistas, en todas estas cosas. Entonces, tu misma mentalidad te va llevando a qué es lo que yo quiero hacer y hasta dónde quiero llegar con esto. Y entonces eso lógicamente influye en tu trabajo y empiezan las agencias, no es que usted se está saliendo de la línea, no, es que sus fotos son demasiado artísticas, sus fotos no expresan lo que queremos por cuestiones de que la creatividad que nosotros esperamos de ustedes, no queremos esos desenfoques, no queremos ese tipo de luces. No nos interesa los colores que usted está logrando. Bueno, eso no se entiende. Entonces hasta que llega el momento en que dices, bueno, o vuelvo al redil, vuelvo al rebaño y sigo haciendo lo mismo y ahí me moriré, o hago otro tipo de cosas, hago otro tipo de rupturas, sigo con lo mío, arriesgando inclusive eso. Yo perdí cuentas grandes, pero también hubo otros clientes que me respetaron eso, algunas revistas creativas y que creen en la independencia, respetaron eso, empezaron a publicar. Desafortunadamente, cada vez menos, ¿no? Hasta que también yo desistí de eso. Y cuando yo me regresé a Colombia, pues yo era un desconocido, yo no quería entrar al campo diciendo, mire, yo soy esto y esto y esto, sino que yo humildemente entré al mercado laboral colombiano siendo yo y llevando las cosas a las agencias y llevando las cosas yo he hecho esto, yo he hecho esto. Entonces, en las agencias colombianas noté que había la mentalidad, uy, hermano, si usted hizo eso tan berraco, por ejemplo, para Fortunov, fotografiar copas, ¿por qué no las hace aquí también para alguna fábrica de copas o de vasos? Y para mí eso no, mejor dicho, me vine de donde pagaban bien a aquí que no pagaban tan bien para hacer lo mismo. Entonces, tuve también distanciamiento con la con el mercado fotográfico colombiano. Y entonces empecé a hacer mis proyectos individualmente, a hacer libros, a hacer mis cosas. Pero te repito, Antonio, esa ruptura es dura. Pero yo pienso que la principal ruptura está en cómo uno empezar a decir que no es que yo menosprecie en ningún momento los clásicos de la fotografía. Los sigo admirando, los sigo viendo, sigo coleccionando sus libros, pero
es ya un simple, es como observar los libros de arte clásico, me maravillan todo, pero ya no tomaría una foto buscando el instante decisivo o buscando ese tipo de cosas. Discúlpame un segundo, voy a cambiar una luz aquí a ver si esto me colabora. ¿Sí me ven ahí? Hola. Sí, perfecto. Sí, te estamos viendo perfectamente. Ya, es que me tienen bastante molestos los animalitos. Bueno, ¿está contestada tu pregunta, Antonio? Sí, fui yo el que la hice, Álvaro. Antonio, Álvaro. Antonio, no sé si quieras preguntar algo o continuamos con la presentación de tus cosas, tal vez. Hola, Antonio. Bueno. Antonio ya está conectado. No sé si Antonio... ¿Me escuchas? Sí, ahí te estamos oyendo, Antonio. Ok, perfecto. Entonces, si quisiera hacerte una pregunta alrededor de unas palabras que mencionaste hace un rato, y dijiste que estabas buscando tu propia palabra. Eso significaba romper ciertas reglas. La fotografía de reportería, especialmente la que se derivó del ICP, pues era muy ortodoxa y cumplía lo más fielmente posible los postulados de los grandes reporteros como Robert Capa, etcétera, y tenía unas normas no solamente del instante, de la pertinencia del momento de la fotografía, sino una serie de normas de carácter estético. Es decir, no solamente era importante que la fotografía fuera hecha en el momento preciso, sino que ese momento preciso estuviera presentado con un alto nivel de características estéticas. Al romper tú con eso, la parte estética dejó de importarte y buscaste una estética propia. No, todo lo contrario. Mira, la fotografía que se hace en el ICP es una fotografía supremamente formal. Eso no quiere decir que no sea ni atrevida ni sea valerosa. Es todas esas cosas hermosas que tiene el fotoperiodismo, el fotoreportaje. Me parece que... Y es que allí influyen muchas cosas, ¿no? Déjame te cuento, cuando yo era el monitor de Antonio en la Tadeo, Antonio me mencionó una cosa que después a mí me obsesionó y me sigue obsesionando, que era el sistema de zonas de Ansel Adams. Y entonces yo después tuve la oportunidad de estudiar con Minor White todo el sistema de zonas y cómo imprimir una foto donde estuvieran todas las zonas. Y eso incorporado dentro del fotoperiodismo, tú ves por cualquiera de los grandes maestros y percibes esa perfección en la imagen y eso te va a perseguir de todas formas y te va a marcar. Yo no digo que yo no estoy marcado por eso, yo a mi manera, en el trabajo de hoy en día, sigo haciendo, como todos ustedes, me imagino, hay un instante decisivo para tomar una foto. Una foto no se toma, tú ves una escena fotográfica y dices, espere, voy por la cámara. Eso no pasa. Es la cámara en la mano y el instante para disparar. Y eso, pero de todas formas, ese formalismo, esa estética, hay que arrancársela a pedacitos. Otra cosa es las leyes de composición, las leyes
de encuadre, de inclusive de enfoque, porque mi trabajo es un poco, como vamos a observar ahora, es un poco desenfocado y es en ese desenfoque que yo encuentro el placer de expresar una situación. Perfecto. Gracias. Antonio, mientras Luis Fernando habla, porfa cierra tu micrófono para que no haya retorno. Gracias. Una vez, ya con los años, tomando la determinación de dedicarme más a la fotografía artística que a la fotografía comercial. Yo aún hoy hago fotografía comercial y si me llaman para hacer un trabajo, no lo dudo. Pero no estoy pensando todos los días en que cliente me va a llamar ni nada de esas cosas. Entonces, dentro de todos los temas que resultaron expresivos, resultó este tema de fantasmas. Les voy a mostrar algunas cosas. Esta foto en particular, que están viendo acá, se llama La Boca y es simplemente una mujer entrando a la boca de un subway, ¿no? De una estación de tren. Y que reúne pues más básicamente las condiciones para mí de este tipo de expresionismo gráfico, ¿no? Esta foto se llama Cantando bajo la lluvia y fue casi que un accidente. Yo vivía en Bogotá en el edificio Parque Nacional, en la carrera séptima, en el penthouse, y una noche de lluvia y de desvelo, yo disparé esta foto. Estaba lloviendo, bueno, todas esas cosas. Yo estaba estrenando mi primera cámara digital y al principio iba a botar la foto, iba a descartarla porque me parecía esta vaina que es. Después, ya viéndola y viéndola ampliada en el computador, me pareció que había encontrado accidentalmente mi tema que llevaba años buscándolo. Y estas tres fotos, esta foto y estas tres fotos pasaron 2 segundos después. Primero disparo esta, miro para un lado y tomo estas tres fotos. Esta trilogía, ¿cómo se llama? No trilogía. Este tríptico se llama El amor se esfuma. Y con él estuve en un Salón Nacional de Fotografía, estuve de finalista en un Salón Nacional de Fotografía. Y pues fueron de mis primeras alegrías tratando de ser un artista más que un fotógrafo normal, ¿no? Esto se llama Como China. Y es simplemente una lluvia bogotana. Dentro de esta búsqueda yo me he preocupado mucho por las personas, ¿no? No solamente por las situaciones, sino por encontrar como una forma de fotografiar con esta técnica a las personas. Esta foto se llama Las Doñas y eran un par de mujeres caminando en las calles bogotanas con el frío, hablando, pero a mí me parece muy bonito eso. Esto es un homenaje a la lluvia bogotana. Se llama La Lluvia. Increíblemente, esta es una de las fotos de esta nueva época que más he vendido, ¿no?
Lo he vendido por lo menos unos 50 veces. Grandes, pequeñas. Está en una curaduría en Bogotá de 2 metros de alto. Está en otras partes. Está en un museo. Es una foto que a la gente le gusta y yo me siento contento de eso. Y aquí... Luis Fernando, perdón un segundo que Antonio quiere hacerte una pregunta. Dime. Dale, Luis, en las últimas fotografías que has mostrado, después de ver cada una, dices, esta se llama. Sí. ¿Ponerles nombre es una condición importante para expresar tu trabajo o es simplemente por seguir una costumbre No, que se... no, para mí es importante porque yo estoy considerando que estoy haciendo una obra. ¿Sí? Y las obras, a mí, ese tema de no name o sin nombre o sin título, no me entusiasma mucho, Antonio. Para mí la obra tiene que complementarse con un nombre que muchas veces viene a mi mente en el momento exacto que tomo la foto, ¿no? Y eso tiene que ver también con mi formación como fotógrafo. Yo como fotógrafo he trabajado siempre por temas. Tema de las minas, de las víctimas de las minas, el tema de la reconstrucción del eje cafetero, el tema del Dalai Lama, muchos temas, siempre he trabajado por temas. Entonces, dentro de los temas, tú siempre tienes un nombre en la cabeza. Y yo me había propuesto hacerle un homenaje a la lluvia bogotana. Y por eso, finalmente, esta foto se llama La Lluvia. Y sí, casi todas mis fotos tienen razón, tienen nombre. Y yo creo que ya se me volvió como costumbre, ¿no? Perfecto, Luis Fernando. Muchísimas gracias por tu respuesta. Sí. Ok. Por curiosidad lo hago también la contrapregunta. ¿Se podría trabajar sin nombres? Bueno, personalmente, y esta es una posición netamente personal, pienso que en el caso mío, el nombre impide un poco una libre interpretación por parte del observador. Nosotros no tenemos una formación para leer imágenes fotográficas de mucha otra clase. Entonces, siempre he tenido el temor de que si yo le pongo un nombre a una fotografía, los posibles significados que contenga van a quedar limitados porque entonces se convierte en una literalidad y no se piensa en un segundo o un tercero o un cuarto posible significado, porque todos tenemos una manera muy personal de mirar las imágenes. A uno se nos ocurre una cosa, a otros se les ocurre otra. Entonces, la colocación del título como que circunscribe la imagen a un solo significado. Y me da la impresión de que es como constreñir un poco el observador para que su imaginación vuele a partir de la propuesta que yo estoy haciendo. Entonces, siento un poco de incomodidad personalmente, ¿sí? Cuando yo veo una fotografía mía y quiero mostrarla, compartirla con alguien, si le pongo nombre, su significado queda automáticamente congelado al nombre, ¿sí? Ahora, se necesita un importante grado de rebeldía por parte del observador para tratar de buscar significados diferentes al nombre que yo ya he propuesto. Esa es mi postura, por eso te hice la pregunta. No, estaba pensando, Antonio, en eso, tienes razón. De todas formas, es una parte que uno como autor, y eso viene de pronto de la literatura también, ¿no? Cuando uno escribe un cuento, cuando escribe una novela, yo nunca he escrito una novela, ni un cuento, pero pues
tienen nombre, ¿no? Las cosas como que tienen nombre. Y en este caso me parece a mí que mi idea de poner el nombre se va básicamente a que yo quiero delimitar, así como delimito la realidad en un cuadrado, también, y la limito en muchas cosas, porque finalmente es mi expresión. Entonces, yo quiero a eso darle un nombre, ¿sí? Y yo sé de pronto que estoy empujando al observador a que se vaya con mi idea y le esté castrando un poco la imaginación o el vuelo de la imaginación. Eso es posible. Pero, no sé, ya con el quehacer, con los años, con las exposiciones, con todas estas cosas, se ha ido volviendo norma y costumbre en mí. Y el otro día cuando nos pasó una cosa al respecto también, digo nos pasó, que no fue a mí solo, colgamos una exposición y la exposición quedó totalmente montada y nos fuimos para la casa con la idea de al otro día por la mañana antes del opening poner los nombres en todas las obras, ¿no? Y toda la ficha técnica que se pone en una exposición. Pero llegó primero el curador y no entendió la cosa y pensó que iba todo así. Y me llamó y me dijo, oiga, ¿esto cómo así? Esto no tiene nombres, esto no tiene fichas. Y no, espera un momento. Entonces, me acuerdo de esa situación porque eso fue en el Museo de Arte Contemporáneo, el Minuto de Dios, porque también creo, Antonio, que hay públicos que lo exigen. ¿De acuerdo? Completamente de acuerdo, entiendo perfectamente tu punto de vista y es muy interesante tu opinión y creo que a veces uno tiene que ser muy explícito en lo que quiere transmitir y el título se presta para ser suficientemente claro y que no haya interpretaciones adicionales. Ahora, esto es un tema también que yo lo he conversado con varios colegas. El otro día conversaba con un fotógrafo y yo le preguntaba de cómo él ponía los títulos. Me dice, de acuerdo a la canción de jazz que esté tocando en ese momento. Entonces, es muy subjetivo porque, por ejemplo, la foto esta que mostré antes, está cantando bajo la lluvia, es precisamente una canción, ¿no? Pero a mí se me ocurrió todo el cantando bajo la lluvia sabiendo que era el título de una película. Esta danza de este personaje, en el momento en que vi ese personaje, yo dije, ¿este berraco irá cantando o qué? Con ese frío bogotano a las 3 de la mañana. Entonces, no sé, esta, por ejemplo, en esto del amor se esfuma, era simplemente porque yo fotografié y después vi que esto era un tríptico. ¿Y qué pasaba en el tríptico? Había en el fondo una pareja besándose y al frente un personaje en primer plano, digamos así, y eso se va esfumando y finalmente desaparece el amor.
Entonces me pareció muy adecuado el título del amor se esfuma. En esta, a mí me encanta esta foto, esta luz roja que se ve aquí, ¿no? Y me parecía como, no sé por qué, esta figura de una persona con un paraguas, no sé por qué se me ocurrió que la foto se llamara como China. Me parecía como una situación china, ¿no? Yo nunca he estado en China, pero me imagino que si alguna vez estaré en un campo, será que veo una situación semejante a esta, ¿no? Antonio, ¿tiene pregunta? Dime. Luis Fernando, otra pregunta. ¿Tú ves las posibilidades en la cámara o solamente después de que haces la toma? No, en la cámara, Antonio, en la cámara. En la cámara, y precisamente por lo que esto implica unas contravenciones a las reglas y unas técnicas especiales, es decir, el famoso instante decisivo sigue ocurriendo, pero sigue ocurriendo bajo mi dominio técnico. ¿Ves? Entonces, yo no soy la persona que me ponga a escarbar las fotos y le encuentre un significado después, no. Para mí, de pronto por la educación o por la costumbre de trabajar tanto tiempo, esta foto puede tener 3 o 4 versiones. Sí, efectivamente, yo cojo las 4 y digo, estas 3 para el basurero y estas se quedan. Entonces, y trabajo y queda esta como la foto de las doñas. Pero siempre no hay hallazgos posteriores al instante de la toma. A ver, Es un proceso discúlpame, mental. te insisto en la pregunta. Estoy tratando de imaginarme una situación como la que nos muestras en este caso de las doñas. Tú a través de la cámara ves posiblemente desenfocado, perfecto, eso no hay ninguna duda, pero el movimiento, como son exposiciones largas, es difícil me parece difícil que lo puedas prever. Esa parte es un poco... Sí. Por eso la primera recomendación es la cámara en ráfaga. A pesar de que la foto tenga una larga exposición, pues algo disparará en ese, y créeme, son muchas las situaciones que pierdo por hacer esto, ¿no? Perfecto, gracias. Ahora, continúa. Ok. Aquí nuevamente ya yo quería y esto también, esto tiene que ver con la pregunta, Antonio, que me acabas de hacer. ¿Era un acto premeditado? Sí. ¿Había que esperar? Sí. Como cuando tú te paras a esperar que pase el campesino a las 7 de la mañana con la mula en el páramo, porque sabes que a esa hora va a pasar y te alistas para que pase. Eso pasó con esta serie, eso fue en Buenos Aires. Yo estaba en un hotel en Callao con Corrientes, que era un hotel que lo habían ocupado los empleados porque los habían echado, entonces ellos se apoderaron del hotel y lo pusieron a funcionar, el Hotel Bauen de Buenos Aires, que lo había construido los militares para la Copa Mundo de Argentina. Entonces, yo estaba en el 10º piso, vi esta cebra, porque es una cebra, y dije, ¿qué pasa si yo disparo esto con mi visión y con mi técnica?
Y empecé a disparar nuevamente a las 2, 3 de la mañana. Empecé a hacer esta serie que se llama el Bowen. Y estos son los resultados. Bueno, esto. Bueno, no sé, creo que quité las otras. O pueden estar más adelante. Pero entonces esto es ya premeditada la cosa, premeditada la tecnología, tú como cazador esperando que aparezca la presa. También en esta búsqueda yo he tratado de mezclar el movimiento con la foto fija, digamos. Y este es un muy buen ejemplo de una persona en movimiento y un maniquí que se puede definir más o menos bien. Y es una búsqueda, ¿no? Y miren ustedes la diferencia. Esta foto tiene 1 segundo de diferencia con esta. Esta es la misma, el mismo maniquí, y mírenlo con mi técnica, cómo lo presento, ¿no? La foto se llama Dolly, muñequita. Antonio, ¿tienes alguna pregunta? No, por ahora no. Es que se me quedó la mano levantada. Gracias. Bueno, aprovecho para decirles que tenemos en este momento en 3 minutos más o menos se nos va a cortar ya esta emisión. Entonces, tan pronto vaya a terminar, ¿sí? Les digo y arrancamos en el otro link, ¿vale? Bueno, vamos a terminar este fragmento así muy rápidamente sin hablar tanto. Listo, dale Luis Fernando. Aquí termina la serie de Buenos Aires, de los fantasmas de Buenos Aires, una estadía larga, una serie muy larga, muy productiva además. Y quiero dejar para la segunda parte las fotografías, que ya es la evolución de mi trabajo. Yo lo considero que ya es la evolución de mi trabajo, ya a una cosa mucho más consciente, más práctica, más profundo el tema. Entonces, vamos a hacer una pausa de estos 2 minutos mientras yo resuelvo aquí una cosa. Nos vemos en 2 minutos. ¿Les parece? Listo, perfecto. Listo, trae adelante la presentación. ¿Ahí la ves entera? Sí. Bueno. Ya la estamos viendo. Ok, vamos a hablar de fotografías. Fotografías básicamente es un tema que yo empecé a hacerlo hace unos 3 años. De aquí derivaron varias cosas. Derivó una exposición en Europa y derivó y un libro que en este momento estamos tratando de publicar con todos los inconvenientes y con todas las cosas que tiene un libro. Pero repito lo que dije al final de la otra charla, esta es el intento ya de acabar de matar los fantasmas, que quiero ya ponerme a hacer otras cosas. No quiero ser el fotógrafo de los fantasmas toda la vida, como no quiero ser el fotógrafo de muchas cosas. Es la búsqueda, por ejemplo, de la expresión personal, de la expresión corporal en la imagen. Pero siguen siendo fantasmas. También del color, del trazo. Del still life, de la naturaleza muerta. Y de la gráfica, ¿no? La gráfica sí derivada de la fotografía, Antonio. Sí, cuando tú tienes en el frente de tu pantalla, tienes una foto, digo, ¿qué hago con esto?
esto me gusta, pero me gustaría como explorar y otras cosas. Y mi búsqueda y mi exploración llegó a este tema. Y entonces, en cierto momento del trabajo, fui muy influenciado por la gráfica y buscando siempre el trabajo gráfico. Entre otras cosas, déjame te digo, Antonio, que me gustó mucho una foto que publicaste esta semana de unas hojitas, que me pareció una gráfica muy bella y en ese tipo de búsqueda me identifico yo mucho. Estoy buscando en situaciones normales, por ejemplo en un concierto, buscándole como otro sentido como salirse de la imagen normal, pues que uno puede hacer en una presentación, en un concierto. A ver, Antonio te quiere preguntar. Dale, Antonio. Sigue. Antonio, tu pregunta. Wilfer, ahora estamos hablando ya de la era digital, ya no estás trabajando obviamente en Hectacron y No, Kodachrome. nada. No, ya digamos que no, todo esto es digital. Y eso es, yo no sé, esto es más difícil hacerlo en, la única persona que yo conozco que ha podido hacer ese tipo de cosas en análogo es este maestro, que no sé si lo están viendo ahí, que es Pete Turner, el gran fotógrafo neoyorquino que combinaba 20, 30 diapositivas proyectadas y lograba hacer eso. Un poco lo que a Patricia Bonilla le vi aquí en una retrospectiva que tuvo de su trabajo en el Museo de Arte del Tolima, es que me pareció una combinación muy afortunada. Lo de Patricia era con recortes de imágenes y todas estas cosas muy bellas. Después, Por cierto, Luis Fernando, Patricia te está escribiendo. Deja que algún fantasma se te meta en un instante. No los acabes del todo. No los acabes del todo. bellísima. Saludos a Patricia. A propósito, esta foto se llama Algodón de Azúcar. Era simplemente un recuerdo de infancia. Aquí entro en una etapa de las fotografías en que yo quiero fotografiar las masas de gente. Concretamente, estas fotos se hicieron en el mismo sitio donde fue el atentado del 9/11. Y ahí sí yo estaba buscando los fantasmas del 9/11 en este tipo de fotos, ¿no? Era que yo no estuve ahí ni nada de ese tipo de cosas que se le parezca, pero yo pensaba en el momento en que hacía estas fotos que yo sí quería como hacerle un homenaje a esas víctimas, a esos cientos o miles de personas que murieron ese día y las que murieron después con esta serie. Dale, Antonio. Cuando imprimes alguna de estas fotografías, ¿lo haces en
¿Qué clase de material? A ver, lo intenté hace poco en lienzo con una máquina de una impresora de rígidos. No fue tan afortunado el resultado. Me parece que el lienzo pierde un poco la al contrario, creía yo que el lienzo me iba a facilitar todo esto de la pincelada y todo por la cercanía con la pintura, pero no fue así. Eh, los mejores resultados los logré o los he logrado con un papel Mitsubishi que había comprado unos rollos en Bogotá con una impresora Epson muy buena y realmente se captó muy bien. También pues el desaparecido Mosky hizo unas pruebas muy bellas con él, pero era que todo lo que hacía Mosky era muy bueno. ¿Brillante o mate? No, mate. Mate no sé por qué, porque me parece que en el mate cae mejor la luz. También, pero hay excepciones porque las primeras pruebas de la serie Fantasmas las imprimí en papel metalizado. Y también fue el papel metalizado, pues tiene muchos brillos, es un poco oscuro, pero me parecieron muy lindos los resultados de esa serie. Así, de hecho, a las galerías y a los museos fueron con esa impresión del metalizado. Creo que es el Kodak Ektalur metalizado. Muy bello. Esta ya la copiamos en un formato más grande, en ese papel Mitsubishi. A ver, espérate un segundo. Creo que es semimate, Antonio. Es un semimate que capta muy bien para esto, ¿no? Pero también por un propósito de que yo no quería que hubiera tanta intromisión de los brillos que da el papel brillante. Ujú. Perfecto, gracias, Luis. Esto es simplemente lo que da la cámara, lo que da el cuerpito. ¿Y de qué tamaño estamos hablando para las impresiones? Más o menos de un pliego, 1 m por 70. Aunque hago también copias de 30 por 40, me parecen como muy manejables. El 1 m por 70 a veces se le complica a uno el transporte, la manejada, el envío, todas esas cosas. Se arruga, es más difícil el material. Cuando el trabajo va a museos o a galerías, eso tú sabes cómo lo tratan. Precisamente cuando me devolvieron a mí esos trabajos del Fotoclub de Medellín, después de haberlos paseado por todo Colombia, descubrí con mucha rabia que tenían huellas de zapatos por detrás. Quiere decir que las fotos las habían tirado al piso y se habían parado encima de ellas. Cuando les reclamé, dijeron, no, ¿usted por qué se preocupa por eso? Eso es simplemente una impresión, eso no vale la pena. Hasta ahí llegué con ellos. Luis Fernando, otra pregunta. ¿Tienes un límite de ejemplares de una obra? ¿5 o 10 o para la venta? No, yo normalmente tengo 5. 5 es mi tope. Pues alguna prueba de autor o algo que me la guardo para mí cuando me gustan, pero normalmente no más allá de 5. A pesar de que, por ejemplo, esa foto de la lluvia que vimos antes, en ese caso, yo digo, la fotografía es un arte creado para multiplicarse infinidad de veces, ¿no? Entonces,
pero pues por las cuestiones digamos, de mercado y de no dejar que la obra se degrade, mi tope máximo son 5. Y en eso pues hay que ser uno honesto y vender de 1 a 5. Cuando se vende, ¿no? Porque esto tampoco es que sea pan para el desayuno, ¿no? Bueno, hasta ahí les quiero mostrar lo de los fantasmas. Quiero algunas preguntas o alguna cosa. ¿Alguien quiere saber algo más? Yo tengo otra pregunta un poco aparte de las imágenes que nos has mostrado, es más de carácter personal. ¿Qué tal es convivir con una pareja fotográfica? Bueno, espérate un momento, yo quiero invitar en esta parte a la contraparte. Espérate un segundo, Antonio. Mabel, segundo. Mabel, ven. Te invito. Quiero hacer una pregunta aquí. Bueno, para hacer una introducción a esto, mi esposa, mi compañera, se llama Mabel Castro. Es una fotógrafa profesional que ha estado ejerciendo su labor fotográfica mucho antes de que yo la conociera y ha desarrollado sus propios proyectos y todas esas cosas. A la pregunta de Antonio, me gustaría más que introducir a Mabel y que ella la respondiera. Mabel. Bueno, mientras llega Mabel y Fernando, vuelve a colocar por favor la presentación encima. Eso, perfecto, gracias. Ese era un tema que quería hablar. Se llama como hablamos al principio. Una de mis fascinaciones es la calle, ¿no? De hecho, todo este trabajo está hecho en la calle. Son fotos nuevamente yo creo que uno no va puliendo el estilo, va encontrando su lenguaje en cada situación que uno ve que empieza a disparar. Antonio, esta foto es muy interesante porque esto es, esta foto es una diapositiva y creo que fue de las últimas diapositivas que yo hice. Y fue una casualidad porque una foto tomada a las 6 de la tarde en Usaquén. Inicialmente cuando yo cogí el paquete de diapositivas y lo recorté, yo esa foto la tiré a la basura porque no veía nada en ella, ¿no? Después se me quedó como algo en el cerebro y volví y la recogí. Se llama Las Monjas. Bueno, está conmigo Mabel Castro y la quiero presentar para contestar la pregunta de Antonio. Acércate, la saco. ¿Qué es vivir con un fotógrafo? Buenas noches. ¿Esa es una pregunta para mí? Sí, la hizo Antonio. La hizo Antonio. Buenas noches. Buenas noches, Mabel. Buenas noches, Mabel. ¿Es vivir con un fotógrafo? No va a ser como lo de... no, que no sé. ¿Qué quieren preguntar? Convivir dos fotógrafos. ¿Qué es convivir dos fotógrafos como pareja? ¿Como pareja? Pues como pareja uno independiza ser pareja y ser fotógrafo. Ser fotógrafo es
es un oficio que yo tengo antes de conocer a Luis Fernando, y entonces al encontrarnos, pues nunca ha habido como el tema como de competitividad, hay una claridad de cada uno en su obra, en su propuesta, en su búsqueda, que es muy personal, pero también de alguna manera sí hay, digamos, influencias y también se aprovecha como el conocimiento o la experiencia del otro en diferentes, digamos, oportunidades de aprendizaje. En el caso de Luis Fernando, su estadía en Nueva York. La mía ha sido más un recorrido que empieza cuando estoy en México y estudio en la escuela El CUEC, que es anexa a la Universidad UNAM. Entonces, ahí empieza como un trasegar, pero el hecho es, volver a la pregunta, pues, para nosotros no ha sido difícil como decir soy fotógrafa, soy pareja, porque nos colaboramos, también hay una interlocución, un apoyo, como esa posibilidad de tener alguien que tenga el mismo oficio en la casa es como interesante, en que a veces hay dudas y se resuelve muy rápido, ¿no? O se muestra el trabajo antes de una exposición y hay una cierta curaduría entre los dos y nos apoyamos en ese sentido. Entonces no ha sido, en mi caso no ha sido difícil. ¿Puedo responder No algo? sé si falta algo, si quedó claro. Es, es muy bonito, pero es complicado de todas formas. Porque pues yo creo que los dos tenemos un grado, una experiencia y un bagaje bastante grande. Mi mejor y mi peor crítica está sentada junto a mi lado, porque me puede decir con toda la confianza que no le gusta una cosa. Y yo me puedo poner lo más bravo que sea, pero ella sigue teniendo razón. En mi casa se hace lo que yo obedezca. Luis Fernando y Mabel, un poco la pregunta surge porque en mi primera época de fotógrafo encontré con un gran disgusto los celos entre colegas, celos del conocimiento, ¿sí? Ya. Eso ya es historia antigua. Yo creo que sí, porque primero que todo ya hemos andado hemos hecho muchos proyectos juntos, sobre todo más proyectos bueno, diría yo igual fotografía que video. Y ya nos repartimos los papeles eh, de tal forma que podamos cumplir las cosas y ser juiciosos y respetuosos lo del otro, ¿no? Y pues siempre hay cosas, por ejemplo, que técnicamente uno domina más que el otro y, y pueden haber como tropiezos. Celos no, porque finalmente cuando uno decide una relación, pues tiene que aceptar, igual, por ejemplo, si mi esposa fuera una médica, pues me tocaría también aceptar sus cosas como profesional o en cualquier otro campo. A mí, yo no he sentido celos ni por el éxito, ni por los logros de Mabel. Y ha tenido muchos. Y simplemente me alegran y me he beneficiado también de ellos, porque es decir que no. Ahora, esto no es perfecto, las garroteras a veces son duras, las discusiones son duras. Bueno, quiero terminar esta charla. ¿Cuánto nos queda? Sí. Dale, tranquilo, nos queda más de media hora, un poquito más de media hora más o menos. Ok, Entonces, dale para poder que también las personas podamos pues, hacer ok. preguntas. Terminar este fragmento de la calle.
yo siempre digo que en las situaciones fotográficas, por mi experiencia, el número favorito es 3. Y fíjate que aquí se cumplen las cosas. Esta serie se llama El Parque. Es simplemente un parquecito que yo me encontré en alguna ciudad al centro de la imagen. La imagen más grande es la mesa de un parque y las 4 asientos que tenía el parque. La gente llegaba, se sentaba ahí, dibujaba, rayaba en las mesas, en las sillas. Después llegaba a la ciudad y pintaba las mesas y pintaba todo, y eso empezaron a crear todas estas capas de color y todas estas cosas. Entonces, me pareció muy interesante fotografiarlo en esta perspectiva. Mucha gente me dice que me pregunta que fue que me volví pintor. No, es esto. Estas son ¿cómo se llaman estas cosas que hay en los parques? Los balancines, les digo yo. Yo quería hacer una anotación sobre los títulos de las fotografías. A mí me parece que un título a veces es una cosa que sirve muchísimo, porque muestra una manera muy particular de cómo el autor ve las cosas, que a veces uno no lo ve, y le abre al espectador un mundo y una mirada mucho más allá de la primera impresión que se tiene. Pero el título tiene que estar muy buen puesto para que la obra se vuelva de golpe metafórica, una metáfora visual y no una cosa forzada, tratando de darle una interpretación a lo que no lo tiene, sino simplemente es una ventana que se abre y que nos hace ver cómo el fotógrafo vio y pudo transmitir una cosa muy particular. Es como una adición a lo que se había hablado sobre los títulos. Bueno, sobre eso, dale. eso es, a veces es difícil bautizar una obra. En mi caso, le creo mucho a la primera palabra, a la primera idea. Es como también, me ocurre esto de los nombres, como me ocurre con las fotos. Cuando estoy tomando una foto, tomo la primera foto y después trato de asegurarla y tomo 10 o 20 fotos más. Resulta que siempre fue la primera foto la que sirvió, ¿no? Igual me ocurre con los nombres. Esto, y de ahí suelo no cambiarlos. Veo la foto después de un año y me acuerdo del nombre, ¿no? Eso quiere decir que mi Alzheimer no está muy avanzado también. Bueno, Patricia levantó la mano. Patricia, por favor, abre tu micrófono y haz la pregunta. Dale, Patricia. Tiene que abrir el micrófono. Sí, no, tiene abierto el micrófono. Yo aquí veo que tiene abierto el micrófono, pero no la oímos. Bueno, Antonio, ¿querías hacer alguna pregunta también? No, es realmente sobre lo mismo que planteó Álvaro y la respuesta de Luis Fernando. Que yo tengo como una animadversión, porque en gran parte de mi vida de trabajo fotográfico tuve que trabajar con revistas y muchos libros. Y siempre mi pelea fue esa, pero originada porque no puedo soportar, nunca pude soportar y aún no lo puedo soportar, los pies de foto que intentan transmitir una idea a partir de una imagen fotográfica. O sea que los pies de fotos, como se han acostumbrado a hacer
antiguamente y aún hoy por hoy, me parece que son agresivos, que le están diciendo al observador, como usted no entiende, como usted no, entonces le estamos contando qué es lo que hay en la fotografía, ¿sí? No, yo considero que el pie de foto más bien puede ser tener la tarea o cumplir la labor de ampliar el significado de la fotografía, porque la fotografía tiene límites. El lenguaje fotográfico es muy rico, muy amplio, pero tiene límites. Hay situaciones o ideas o sentimientos que es muy difícil expresarlos con la sola imagen fotográfica. Entonces ahí sí creo que podría caber un pie de foto o un título, ¿sí?, que proyecte más allá de lo que literalmente uno estoy observando en la imagen. A mí me parece, estoy totalmente de acuerdo, sí. Odio algo, son los piedefotos. Me parecen absurdos, pero fue una cosa que se quedó en la prensa y en las revistas y todavía sigue pasando, ¿no? Inclusive explican, le ponen piedefotos a los videos. Entonces, eso es como cuando uno ve el closed caption, es igual que te describe que la música, que pasos, que no sé qué. Eso está bien como un auxilio médico, pero cuando los subtítulos y los piedefotos, hoy en día se sigue usando eso. Ahora, también a uno le asaltan las dudas. Por lo mismo que tú decías, estoy sesgando, ¿sí? Pero yo ya no quiero ser objetivo en la vida. No, Bueno, eso ya. ok, bueno, aquí Paul y Cristina pues hablan de que les gusta la calle, que quisieran salir en Bogotá, pero que es muy peligroso. La realidad creo que allí podríamos, Antonio, mirar la posibilidad de otra salida como hicimos, que fuimos 10 fotógrafos del grupo aquí en el centro de Bogotá y bueno, cuando vamos en grupo, creo que todos estos riesgos se minimizan. Estuvimos en pleno centro, se tomaron fotos y pasamos un día magnífico. Entonces, pues sería chévere poder hacerlo. Luis Fernando, yo quería preguntarte un poco sobre todo ese relacionamiento tuyo con el video, con el cine, ¿sí? Si Sí. nos puedes contar un poquito de eso, de cómo es ya la unión fotografía-cine. Es muy bonito. Eso, cuando yo cerré mi estudio en Nueva York, me salió un trabajo con las Naciones Unidas, a las Naciones Unidas, y cuando yo apliqué y cuando llegué a trabajar, lo primero que me pusieron fue una reflex de 16 milímetros con un Mickey Mouse que pesaba 20 libras. Y vaya filme, yo en mi vida había manejado ese aparato, pues. Y entonces empecé y lógicamente eso se me desenfocaba o no grababa el sonido, se desincronizaba, bueno, todas las cosas posibles. Me tuvieron paciencia, yo creo que me tuvieron paciencia hasta que aprendí. Y después hice varios documentales ya por mi cuenta, después de las Naciones Unidas. Empecé a relacionarme con el mundo del cine, el mundo del documental fundamentalmente. Y cuando empezamos nuestra relación con Mabel venía también del medio de la televisión, había sido una de las fundadoras de Telepacífico, y tenía su propia productora. Yo tenía cámaras y tenía bastantes equipos de televisión en ese momento. Entonces unimos esfuerzos, me dijo, yo tengo estos documentales para hacer, hazme cámara, hazme todas estas cosas. Empezamos a editar, ella me editaba mis documentales, yo editaba lo que le contribuía a editar.
Después entré a trabajar, me invitaron a trabajar a Señal Colombia, la primera Señal Colombia, y allí me nombraron director. Yo había estudiado, de las cosas que sí estudié en el ICP juicioso, era dirección de fotografía para imagen en movimiento, televisión y cine, ¿no? Después con el maestro Adelki Camuso también tuvimos oportunidad de profundizar los temas de la iluminación fotográfica en cine y todas estas cosas. Y me considero como digamos que hago las cosas bien en ese aspecto. Entonces, con Mara empezamos a trabajar proyectos y empezamos a juntar. Hicimos muchos documentales, muchísimos, con Cruz Roja, con el gobierno, con el distrito, con el Ministerio de Educación. Bueno, lo último que hicimos fue un gran video que lo hicimos el año pasado para una de las principales industrias carboneras de Colombia, ¿no? En Boyacá, en Santander. Eso es una locura, todo lo que implica en este momento discutir, que está en discusión uno meterse a hacer un video sobre el carbón, ¿no? Entonces, pues, está también la ética, ¿no? ¿Qué creo yo y qué puedo comentar y qué quiero comentar y a qué me niego, ¿no? Entonces, pues el cliente sabía que yo no era una persona partidaria de la minería del carbón, pero había coincidido en eso una investigación que yo había contribuido a hacer con Alberto Mayor sobre las ferrerías del siglo XVIII en Colombia. Entonces, coincidencialmente, donde estuvieron estas ferrerías en el siglo XVIII, están ahora las minas de carbón. Era una cosa como que el corazón te tiraba porque sabía toda la historia pasada, y cuando uno empieza a cuestionar las cosas y dice, no, es que esto tiene unas diferencias con con cualquier tipo de minería, y me las explican. Entonces ahí se trabajó muy rico, fue una cosa muy agradable desde la contradicción. Ahora hay 2 o 3 proyectos de video que estamos haciendo despacio. Ya no tenemos muchos afanes para hacerlos, porque son fundamentalmente materiales hechos sin patrocinio, sin pretensiones de que vamos a ir a venderlos. Nada, simplemente tu documental, cuando lo tengas, lo presentas no sé, en televisión o en algún circuito de festivales. Eso se verá en su momento. Pero el trabajo, yo qué te digo, es que es muy difícil. Los fotógrafos somos lobos solitarios. Los fotógrafos no toleran. Yo en mi vida nunca he sido asistente de nadie, ni en fotografía, ni en cine, ni en video, ni nada de esas cosas. Y no sé trabajar con mucha gente. Entonces, en el video prácticamente se nos volvió un ejercicio de 2 personas, que hacemos entre los dos el sonido, la cámara, la producción, el maquillaje, todo porque es la única forma de no tener que lidiar con camarógrafos caprichosos. Por ejemplo, es terrible cuando Mabel está dirigiendo a un camarógrafo, los camarógrafos se ofenden porque una mujer los está dirigiendo. Entonces, y a mí eso me vuela la piedra también. Y entonces, para evitarme todos esos problemas, yo hago mi cámara, yo hago mi iluminación. Ayúdeme a hacer usted el sonido, ayúdeme a hacer usted estas cosas. Todo. Y así hemos salido adelante. Casi que, repito, en una forma bipersonal, sin mucho equipo, ¿no? Eso que tú dices del lobo solitario es el síndrome del cuarto oscuro. Sí. Nos evolucionamos encerrados en un cuarto oscuro y eso nos alejó del mundo y del ruido. Claro, ¿no? Y además que, por ejemplo, el trabajo de estudio, eso requiere
una concentración. Bueno, yo, por ejemplo, cuando trabajaba fotografía de alimentos y de productos, pues tenía una estilista de comidas que con el pincelito pintaba las cosas. Entonces, eso ya no se puede hacer, entre otros, ¿no? Eso ya es muy difícil hacerlo. Y cobraban un poco de plata a estas muchachas por maquillar un tomate o ese tipo de cosas. Y entonces también estaba el tipo que manejaba las microluces. En ese tiempo eran láser, unos láser en unas mangueritas que le daban un brillito, que le daban unos toquecitos. Eso era complicadísimo y eran 10 personas en el set. En un set fácilmente de 50 centímetros con un productico, con un frasquito y toda la parafernalia que había que poner. Además, afortunadamente, eso hoy lo resuelve la técnica. He visto unos videos ahora de todas estas aplicaciones que te quitan el fondo, te dejan el background que quieres poner y te ponen las... Es muy distinto el trabajo, es muy distinto el trabajo. Y eso pues, yo aplaudo que pase eso, a pesar de que yo sé que van a cobrar menos plata. Bueno, acá Constantino y Paul están alabando tu trabajo, ¿sí? Gracias. Entonces, Yo admiro el de ellos también. bueno, Paul dice, realmente muy buena la obra de Luis Fernando, me ha impactado los fantasmas principalmente. ¿Sí? Constantino, felicitaciones Luis Fernando, siento una gran cercanía con su admirable obra artística. Bueno, ahora tenemos de nuevo a Patricia, que tiene el micrófono, levanta la mano. Dale, Patricia. Mira a ver si ya solucionaste tu problema de micrófono. No, o si no, escríbela y yo la transmito. Dice, bueno, dice Patricia, son una belleza. No ha podido. Pero bueno, no, parece que no logró solucionar el problema del micrófono. Entonces, bueno, cuando quieras escríbela y yo se las transmito. Dale, Antonio, no sé si tengas algo más, o Álvaro. Salim también levantó la mano. Dale, Salim. Gracias, yo pensé que era por lo lejos que no se veía la mano levantada. Luis Fernando, una pregunta. ¿Qué opinión tienes de la inteligencia artificial hoy en día utilizada para la fotografía o si la has utilizado? ¿Qué opinas al respecto? ¿Y qué porcentaje de tu obra es hecha en la cámara y qué tanto en postproducción? Bueno, la primera parte, no, eso no es para mí, eso es para en otra vida de pronto, pero ahora déjeme quieto. Nada, el otro día vino aquí a mi casa, se hospedó un muchacho de estos que son super nerds y super enterados de cuántas cosas hay. Y me dijo, venga, le enseño a a manejar esto, el chat GPT. Y entonces ensayamos. En ese momento estábamos necesitando, alguien nos había pedido con mucha pena que le hiciéramos gratis un plan de mercadeo para poner un bar o algo. Y entonces le dijimos al chat GPT y nos hizo un plan de trabajo bellísimo, pues que eso no lo hubiéramos podido hacer nosotros. Se lo regalamos al tipo. Ha sido mi única experiencia con eso. En estos días sí vi una cosa, creo que te comenté, José Libardo, un aparatico que me mandaron a ofrecer y que yo lo vi hace poco en los Estados Unidos, haz de cuenta como un pequeño celular que se coloca en el hot chat, en la pata caliente del flash, y esa cosa tiene almacenados millones de imágenes, de data de imágenes. Entonces, cuando tú la apuntas a un lado, ella inmediatamente empieza a buscar y a comparar y a decir. Entonces, te tiene que
te dicen, no, mire, es que tiene que cerrar tanto el diafragma, pero tiene que aumentar los brillos, tiene que el color, intensifíquelo aquí, cámbiele la luz cómo la cámara lee la luz, el exposímetro. Bueno, te hace una cantidad de cositas y yo me digo, uy, esta vaina, ¿para qué sería, hermano? Pues nosotros no vamos a ser los beneficiarios de eso y no queremos ser los beneficiarios. Inteligencia artificial para nada. No. Ahora, mis fotos, definitivamente cuando tengo una foto, sí la trabajo hasta que me quede bien. Como cuando yo trabajaba en el cuarto oscuro, me metía en el cuarto oscuro y cogía cajas de papel a quemarlas, a tapar aquí, a bloquear aquí, a darle más luz acá, a soplar con un pincel, a meterle más intensidad a un revelador o cualquier cantidad de trucos que uno aprende a hacer en el cuarto oscuro. El Photoshop es el laboratorio de nuestro en este momento, de lo digital. Entonces aprovechemos lo que tiene muchas herramientas, algunas muy absurdas, otras muy bonitas, pero yo, si está, lo utilizo. Y pues que la foto parezca falsa, no sé, a mí me gusta. Bueno, Antonio, ¿tienes levantada la mano? Sí, no, es que justamente alrededor de eso, hace poco bajé temporalmente un programa nuevo que sacaron y me llamó la atención para bajarlo, que es hecho en Ucrania y están viviendo una situación muy complicada los diseñadores del programa. Entonces dije, lo bajé por un mes para ensayarlo y realmente, es decir, uno queda absolutamente sorprendido, aunque ya uno ha escuchado eso, pero de ver que todo lo que hablan es real, las cantidades de cosas que se pueden hacer. Y después de ensayarlo un par de 2 o 3 días y deleitándome con las cosas que comprobé que se pueden hacer, dije, no, yo no quiero eso, yo quiero seguir siendo humano. Sí, ya, eso que para los androides me parece perfecto, pero yo quiero seguir siendo humano y quiero usar mis manos para hacer las cosas o mi cabeza para imaginarme las cosas y llegar a ellas, como en el famoso cuarto oscuro que mencionaba Luis Fer hace un rato, manipulando todo lo del laboratorio del cuarto oscuro con temperatura, con mezclas diferentes de revelado, con sombras, con tapados. Eso es lo mismo que hace uno en Photoshop. Entonces mis manos son las que me permiten comprobar. Ayer publiqué una fotografía en el grupo de un pequeño bodegón que armé aquí en la casa. Hice el mercado, hice el bodegón. Y dije, bueno, voy a hacer una segunda versión llena de maromas. Pero sistemáticamente llego a la misma conclusión. No quiero eso. Quiero sentirme un ser humano y quiero trabajar con mis manos y lo que mis manos pueden hacer con las herramientas que puedo manejar, porque no puedo manejar todas. Hay una cosa a la que yo quiero volver y es sobre la seguridad en Bogotá. Y yo también sufro de eso. Bueno, yo lo sufro ahora más porque estoy viviendo en el campo, en un sitio donde no se mueve, no se ve un alma, ni hay viento siquiera. Entonces, tampoco hay mucho que fotografiar fuera del arbolito y la florecita. Y extraño la fotografía de calle, sobre todo en Bogotá, porque pues es que yo digo que si uno puede disparar en Bogotá, puede disparar en cualquier parte del mundo. Yo en Bogotá me metía a las ollas, me metía al Bronx, me metía a San Victorino, me metía y era imprudente además me metía no con una cámara pequeñita, me metía con una lente así de grande y que todos me decían el misil, que llegó el fotógrafo con el misil y con
un 70-200, 4.5, algo así, una cosa así grandota que por ahí está. Y nunca me tocaron, nunca, pero veo ahora que la y eso, yo, si en este momento me dicen vamos a disparar en Bogotá, yo creo que me he vuelto tímido. Bueno, nos quedan 3 minuticos de la llamada. Hay cantidades de cosas que quisiéramos poder seguir hablando, pero creo que ya va siendo hora de... Yo sí quiero decir algo, Dale, José Eduardo. dale. Hablando de salidas, evidentemente Bogotá es un complique y hay que salir en grupos, en fin. Pero hemos descubierto en estos días con los administradores del grupo que aquí a 40, 50 minutos de Bogotá hay algunas cosas muy interesantes que vale la pena que las conozcamos y les podamos hacer fotografías. No sé si ustedes han oído hablar o conocen una iglesia en Tocancipá que se llama la Iglesia de los Caballeros de la Virgen. Si no la conocen, les recomiendo que busquen en internet y observen que es algo insospechado que tenemos aquí a 50 minutos de Bogotá y que de golpe vale la pena ir a conocerla y a practicar la fotografía en un recinto que es verdaderamente sorprendente. O la iglesia, la capilla comunera de Tópaga, dedicada al demonio. Ah, la de Tópaga. Participé en la restauración de esa iglesia en el año 1978. ¿Verdad? A mí me pareció una cosa extraordinaria que cuando la fui a fotografiar, tomé todas las fotos del mundo y no me salió ni una sola foto. Bueno, tenemos un minuto, todos ya están despidiéndose, que mil gracias Luis Fernando, muy enriquecedor apreciar su obra y la charla. Entonces, pues nos resta darte las gracias por todo este tiempo, por compartir todo esto. Nos quedaron haciendo falta cantidad de cosas. No Sí. hablamos finalmente de tus experiencias. Bueno, listo, se acabó. Yo tengo que parar acá.